Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Gracias a Dios estamos aquí con el bloque que continúa en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate Jesús. Y estamos aquí justamente para conectarnos a Jesús con el segmento con la serie Feliz para Siempre y el segmento que nos ocupa la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Pero antes, ¿qué tal si oramos? Oremos. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos en esta hora el estudio de este tercer bloque de la mañana. La lección de escuela sabática para nuevos creyentes y los devocionales. Por Jesús. Amén. Escuela sabática para nuevos creyentes. En el plan anual tenemos 4 bloques. En el primer bloque, que constituye los primeros 3 meses del año, estudiaremos en la huella de Jesús. El segundo bloque, los siguientes 3 meses, crecer en Jesús, y así llegamos a la mitad del año. La segunda mitad del año estudiamos 2 bloques más. El poder de la palabra de Dios y en marcha con Jesús, el poder de la misión. Nuestro primer bloque, en la huella de Jesús, tenemos la lección número 2. Estamos en la segunda semana del año. Empezamos a andar. El versículo para memorizar, Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos, habla Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Empezamos a andar. Grupos pequeños. Es el concepto clave de la lección de esta semana. Grupo pequeño. El concepto clave de la lección de esta semana. Es un grupo de 6 a 12 personas que integran una comunidad de discipulados y que tienen como objetivo en equipo conocer a Jesús, en grupo conocer a Jesús. Sin condiciones. Nadie te va a rechazar porque tú no seas el más santo. En un grupo pequeño te van a ayudar a alcanzar a Jesús. Porque en un grupo pequeño es Él
el único perfecto. No hay santos en el grupo pequeño. Usted puede encontrar santos en otro lado, pero en un grupo pequeño no hay santos porque justamente todos se conocen sus debilidades y se apoyan mutuamente. Durante esta semana estudiaremos algunos temas relacionados con nuestra propia experiencia al comenzar este viaje espiritual. Nuestro primer tema, al principio del camino. Ser un discípulo de Jesús y seguirlo significa algo más que aceptar ciertas creencias. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaste a seguir a Jesús? ¿Te consideras un seguidor de Cristo? Mira, Él recibió a pecadores, a cobradores de impuestos y a otros obreros, haciéndolos participar de una experiencia que jamás imaginaron. Revisa con cuidado Lucas 8, 1 al 15 y trata de visualizar la forma en que Jesús instruía a sus discípulos. Jesús declaró que Él había venido para impartir vida, una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10, 9 y 10. Para sus seguidores, Jesús no solo imparte vida, sino que Él mismo es la vida. Juan 14, 6. Colosenses 3, 4. Al hablar con aquellos que deseaban seguirlo, Jesús redefinió el concepto vida de una manera sorprendente. Revisa la parábola que se encuentra en Lucas 9, 23 y 24. ¿Cómo puede explicarse esta paradoja? Todos los discípulos de Jesús padecieron por causa del evangelio. Todos excepto Juan sufrieron el martirio durante las persecuciones que hubo contra los cristianos en el primer siglo. Así que ellos conocieron el precio de seguir a Jesús. Pero la vida que Jesús ofrece está más allá de lo que podemos ver. Podemos perder nuestra vida terrenal por seguir a Cristo, pero en Él tenemos la esperanza de la vida eterna. El maestro se destacó por sus milagros y por predicar una enseñanza muy distinta a la presentada por los rabinos de su época. ¿Qué lograron dichos milagros? Lee con cuidado Juan 2, 11, 23, el capítulo 3, el versículo 2, el capítulo 6 y el versículo 2, el capítulo 7 y el versículo 3. Después de leer Mateo 7, 28 y 29, responde esta pregunta. ¿Por qué la gente prestaba atención a la enseñanza de Cristo y tú y yo no? Si alguien te pregunta, ¿qué te ha traído a Jesús? ¿Qué le contestarías? Responde la pregunta, ¿por qué no todos siguen a Jesús? Aunque hace unos 2000 años, más de 2000 años ya, Jesús estuvo en la tierra, su palabra y su espíritu todavía hablan con autoridad y poder. Sin embargo, en algunas partes del mundo, muy pocos creen en él. Incluso en países que una vez fueron nominalmente cristianos. Muchos que una vez creyeron en Jesús
se han apartado de la iglesia. Te regalo mi última pregunta. ¿Por qué la gente no cree en Jesús o no quiere seguirlo? Veamos algunas razones. Luego de leer la parábola del sembrador registrada en Lucas 8, 11 al 15, donde Jesús describió las diferentes maneras como la gente responde a la palabra de Dios, coloca en los espacios en blanco el significado de estas expresiones. ¿Qué significa en la parábola la palabra semilla? Por supuesto, es la palabra de Dios. ¿Qué significa en la parábola de los del camino? Por supuesto, se refiere a personas. ¿Qué significa en la parábola los de la piedra? Se refiere a otro grupo de personas. ¿Y qué significa en la parábola los del espino? También se refiere a otro grupo de personas. Y por último, ¿qué significa en la parábola los de la buena tierra? Por supuesto, son otro grupo de personas, pero aquí tenemos 4 grupos de personas. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de esos grupos y en cuál de los grupos estás tú? Te invito a leer la palabra y a estudiar. Y cuando hayas descubierto en cuál de los 4 grupos estás tú, escríbeme. Y hazme saber tu descubrimiento. Yo te doy el mío. Para que tú sepas, yo te doy el mío. No, contrario a lo que ustedes piensan, no estoy en el último grupo. Yo soy consciente que todavía me faltan. Y por esa razón, todos los días me conecto a Jesús. Porque llegará el día en que entonces, y solo entonces, estaremos en el redil. Es el Señor el que abona la tierra para convertirnos en tierra buena. No somos buenos. Ninguno de nosotros somos buenos. Pero en Cristo seremos tierra buena, donde la semilla podrá germinar, crecer y dar frutos. Es tiempo de orar. Gracias, Dios, por el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, para que al analizar nuestras vidas podamos ser sinceros con nosotros mismos en cuanto al tipo de terreno en el que la semilla ha caído. Y hagámoslo todo lo necesario para que la semilla no se pierda y no haya sido desperdiciada, porque el terreno no es el adecuado. Por Jesús. Amén. Nuestro lema, pero antes de nuestro lema, pasemos a los devocionales para los nuevos creyentes. Hoy tenemos 3 devocionales de 5 minutos cada uno. Comenzamos con el primero. Ser semejante a Jesús. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Que nuestra meta siempre sea ser semejantes a Jesús. Hoy es 11 de enero. Permanecer cerca de Dios para evitar las tinieblas. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Algunos no son naturalmente piadosos y por lo tanto deberían reforzar y cultivar el hábito de hacer un examen íntimo de su vida y sus motivos, y deberían fomentar de un modo especial el amor por los ejercicios religiosos y por la oración secreta.
Con frecuencia se los escucha hablar de dudas e incredulidad y se explayan en las prodigiosas luchas que han tenido que librar con sentimientos de incredulidad y duda. Se espacian en influencias desalentadoras como para afectar su fe, esperanza y valor en relación con la verdad y en el triunfo final de la obra y la causa en la cual están comprometidos, como si fuera una virtud especial encontrarse en el lado de los que dudan. A veces parece que realmente se complacieran en insistir en la posición del infiel y fortalecen su incredulidad con cada caso que pueden encontrar como excusa de sus tinieblas. A los tales les diría: sería mejor que bajaran enseguida y dejaran los muros de Sión hasta que lleguen a estar convertidos. Pero, ¿cuál es la razón de esas dudas, de esa oscuridad e incredulidad? Respondo: estos hombres y estas mujeres no están en una relación correcta con Dios, no son honestos y sinceros con su propia alma, han descuidado cultivar la piedad personal, no se han separado de todo egoísmo, ni del pecado y los pecadores. Han fallado en estudiar la vida abnegada y de renunciamiento de nuestro Señor, y han fallado en imitar su ejemplo de pureza, devoción y abnegación. El pecado que los asedia fácilmente ha sido fortalecido por la complacencia. Por su propia negligencia y pecado se han separado de la compañía del Maestro Divino. Estamos comprometidos en una obra exaltada y sagrada. Los que profesan ser llamados para enseñar la verdad a quienes moran en tinieblas no deben ser ellos mismos núcleos de incredulidad y de tinieblas. Deberían vivir cerca de Dios, donde puedan ser luz en el Señor. La razón por la cual no son luz es porque no están obedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, se expresan palabras de duda y de desánimo, cuando deberían escucharse solo palabras de fe y de santa alegría. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Nuestro segundo devocional se encuentra en Reflejemos a Jesús. Escuchemos. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 12 de enero. Las palabras de Cristo tienen poder. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4, 18 al 20. La pronta obediencia de estos hombres que siguieron a Jesús sin hacerle una pregunta, sin recibir promesa de salario, parece sorprendente, pero las palabras de Cristo eran una invitación que llevaba en sí un poder impelente. Cristo quería hacer de estos humildes pescadores, por su relación con Él, el medio de sacar hombres del servicio de Satanás y de ponerlos en el servicio de Dios. En esta obra llegarían a ser testigos suyos, que darían al mundo su verdad sin mixtura de tradiciones y sofismas de los hombres. Practicando sus virtudes, andando y trabajando con Él, habían de quedar calificados para ser pescadores de hombres. Durante 3 años trabajaron en conexión con el Salvador, y por medio de su enseñanza, sus obras de curación, su ejemplo, fueron preparados para llevar a cabo la obra que Él empezó. Por la sencillez de su fe, por un servicio puro y humilde, los discípulos fueron enseñados a llevar responsabilidades en la causa de Dios. Hay lecciones que podemos aprender de la experiencia de los apóstoles. La lealtad de estos hombres a sus principios era tan firme como el acero. Eran hombres que no desmayaban ni se desalentaban,
estaban llenos de reverencia y celo por Dios, llenos de propósitos y aspiraciones nobles. Eran por naturaleza tan débiles e impotentes como cualquiera de los que están ahora en la obra, pero ponían toda su confianza en el Señor. Tenían riquezas, pero consistían ellas en la cultura de la mente y del alma, y ésta puede tenerla todo aquel que dé a Dios el primero, último y mejor lugar en todo. Se esforzaron durante largo tiempo por aprender las lecciones a ellos dadas en la escuela de Cristo, y sus esfuerzos no fueron vanos. Se unieron a la más potente de las potestades y anhelaron siempre una comprensión más profunda, alta y amplia de las realidades eternas, a fin de presentar con éxito los tesoros de la verdad a un mundo menesteroso. Por doquiera ha de resplandecer la luz de la verdad para que se despierten y conviertan los corazones. En todos los países se ha de proclamar el Evangelio. Los siervos de Dios han de trabajar en lugares cercanos y lejanos, ensanchando las porciones cultivadas de la viña y yendo a las regiones lejanas. Han de trabajar mientras dure el día, porque viene la noche durante la cual nadie puede trabajar. Obreros Evangélicos, páginas 24 a la 26. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Y para cerrar este segmento, exaltad a Jesús. Escuchemos. Llena de amor tu corazón y conoce a un Dios misericordioso, amoroso y real. Exaltad a Jesús. Cada lectura motivará en tu ser la necesidad extrema de decirle al mundo: exaltad a Jesús. Exaltad a Jesús de Elena G. de White, 12 de enero. Los sacrificios y las ceremonias revelaban el amor de Dios. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, 11 y 12. En los tiempos patriarcales, el ofrecimiento de sacrificios relacionados con el culto divino recordaba perpetuamente el advenimiento de un Salvador. Y lo mismo sucedía durante toda la historia de Israel con el ritual de los servicios en el santuario. En el ministerio del tabernáculo y más tarde en el templo que lo reemplazó, mediante figuras y sombras se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Cristo como Redentor, sacerdote y Rey. Y una vez al año se le inducía a contemplar los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, que eliminarán del universo el pecado y los pecadores. Los sacrificios y las ofrendas del ritual mosaico señalaban siempre hacia adelante, hacia un servicio mejor, el celestial. El santuario terrenal era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios, y sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales, pues Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es hoy ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no de hombre. Hebreos 9:9 y 23 y 8:2. Desde el día en que el Señor declaró a la serpiente en el Edén: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, Génesis 3:15, supo Satanás que nunca podría ejercer el dominio absoluto sobre los habitantes de este mundo.
Cuando Adán y sus hijos comenzaron a ofrecer los sacrificios ceremoniales ordenados por Dios como figura del Redentor venidero, Satanás discernió en ellos un símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Durante los largos siglos que siguieron, se esforzó constantemente para interceptar esa comunión. Incansablemente procuró calumniar a Dios y dar una falsa interpretación a los ritos que señalaban al Salvador. Mientras Dios deseaba enseñar a los hombres que el don que los reconcilia consigo mismo proviene de Él, el gran enemigo de la humanidad procuró representar a Dios como un ser que se deleita en destruirlos. De este modo, los sacrificios y los ritos mediante los cuales el cielo quería revelar el amor divino fueron pervertidos. Con sus palabras y sus acciones durante su ministerio terrenal, el Mesías iba a revelar a la humanidad la gloria de Dios el Padre. Cada acto de su vida, cada palabra que hablara, cada milagro que realizaba, iba a dar a conocer a la humanidad caída el amor infinito de Dios. Mediante los patriarcas y los profetas, así como mediante las figuras y los símbolos, Dios hablaba al mundo del advenimiento de quien lo libertaría del pecado. Historia de los profetas y reyes, páginas 504, 505 y 513-514. Exaltad a Jesús. Un libro de la famosa escritora Elena G. de White. Descubre más de estos libros en www.devocionmatutina.com. Así agradecemos a la familia Padilla por los devocionales para el día de hoy. Oremos. Gracias le damos, Señor, por habernos permitido cerrar este tercer segmento con la escuela sabática para nuevos creyentes y los devocionales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Nos vemos mañana, si el Señor nos lo permite.